Hola, ¿qué tal? En el vídeo de hoy vamos a hablar sobre las tablas de frecuencias. ¿Para qué sirven las tablas de frecuencias? Sirven para agrupar los datos sobre un estudio y hacer posteriormente un recuento de esos datos, agrupándolos todos en una tabla. Entonces, ¿qué encontramos en las tablas de frecuencias? Pues lo primero, en la primera columna tenemos que colocar los datos, es decir, aquello que estamos estudiando. Por ejemplo, podemos estudiar número de hijos por vecino en una comunidad. Entonces, en la primera columna vamos a poner los datos. ¿Cuál puede ser el número de hijos por vecino? Pues puede ser 0, 1, 2 y 3, por ejemplo. Después vamos a estudiar la frecuencia absoluta. ¿Qué es la frecuencia absoluta? La frecuencia absoluta es el número de veces que se repite cada dato. Entonces, ¿cuántos vecinos tienen 0 hijos? Pues por ejemplo, 3. ¿Cuántos vecinos tienen un hijo? 5. ¿Cuántos vecinos tienen 2 hijos? 2. Y 3 hijos, por ejemplo, 4. Entonces, el número total de hijos que hay son 5 y 3, 8, 9, 10 y 4, 14. ¿Vale? Bien. La siguiente... El siguiente dato que vamos a estudiar es la frecuencia relativa. ¿Vale? Frecuencia relativa. ¿Qué es la frecuencia relativa? La frecuencia relativa es el porcentaje que hay de ese dato. ¿Vale? Entonces, ¿cómo calculamos la frecuencia relativa? Se calcula cada frecuencia absoluta entre el número total de datos. Entonces, ¿cuál es el porcentaje que ocupa el dato 0? Pues sería 3 entre 14. 5, pues 5 entre 14. Aquí sería 2 entre 14 y aquí sería 4 entre 14. En total esta columna de aquí nos tiene que dar 1. ¿Vale? A ver, así. ¿Vale? Y esto sería la frecuencia absoluta y la frecuencia relativa. ¿Qué más podemos estudiar en esta tabla? Podemos estudiar la frecuencia absoluta acumulada y la frecuencia relativa acumulada. Es decir, a ver, vamos a ver. Vamos a borrar la frecuencia relativa y vamos a hacer la absoluta. Y luego lo hacemos al revés. A ver. Frecuencia absoluta acumulada. Uy. Acumulada. Espérate que se entiende muy mal. Aquí. Absoluta acumulada. ¿Vale? ¿Cómo sería? Pues sería ahí la frecuencia absoluta, ir acumulando datos, ¿vale? El primero sería 3, el segundo sería este 3 más este 5, 8. El tercero sería 8 más 2, 10. Y el siguiente sería 10 más 4, 14, ¿vale? Este dato de aquí tiene que ser el mismo que este de aquí, ¿vale? Esto sería la frecuencia absoluta acumulada, ¿vale? Entonces, ¿cuál sería la frecuencia relativa acumulada? Pues igual que hemos hecho con la absoluta, pues sería con la relativa, sería ir sumando. Entonces, a ver, ¿cómo lo haríamos? A ver, un momentito. Vamos a borrar esto de aquí. Esto sería la frecuencia absoluta acumulada, ¿vale? Entonces, vamos a recordar la relativa y vamos a hacer la acumulada. Entonces, a ver, frecuencia relativa sería 3 entre 14, 5 entre 14, 2 entre 14 y 4 entre 14. ¿Cuál sería la frecuencia relativa acumulada? Pues sería el primero, 3/14.
El segundo, pues igual que hemos hecho antes, sería 3 catorceavos más 5 catorceavos. En total, 8 partido 14. ¿Cuál sería el siguiente? 8 partido 14 más este de aquí. 2 partido 14. 10 partido 14 da. Y aquí sería 10 partido 14 más 4 partido 14 da 14 partido 14, que es 1, que es lo mismo que tendría que dar aquí. ¿Lo veis? Bien. Y esto sería la tabla de frecuencias que os podrían pedir para hacer el estudio de cualquier dato. Muy bien. Bueno, pues espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.